tal, poderosaurios? Bienvenidos nuevamente a su miércoles de rugidos. El día de hoy vamos a hablar un poco del tema ya más teórico y vamos a tratar de lo que es la diferencia entre una simple entrevista a lo que es un podcast. Esto con el afán de que ustedes puedan conocer cómo mejorar en cada uno de sus podcasts, o si lo prefieren, realizar ciertas entrevistas para diferentes eventos o para diferentes tipos de video. Y para eso, el día de hoy también tenemos a un invitado que nos va a explicar todo el tema de la diferenciación, y es una persona experta en el tema de la comunicación. Él es Jafet Pineda y está aquí en Miércoles de Rugidos. Como ya lo mencionaba Saúl, la diferencia entre un podcast y una entrevista es muy necesaria en estos tiempos, ya que es un tiempo en la era digital en el que hay un auge de podcast, un auge de entrevistas, y si nosotros como proveedores queremos ofrecer una entrevista u ofrecer un podcast a nuestra audiencia, es muy necesario que nosotros como ofertantes de esto sepamos cuál es la diferencia, ya que un podcast puede tener dinámica, puede ser un poco más aflojado. Y para empezar, el podcast se divide en episodios, se divide en temporadas, puede tener una dinámica clara o no. Y en este sentido, pues esto es algo muy particular del podcast, que se aleja de lo que tiene una entrevista, que una entrevista suele ser un poco más formal, que tiene un objetivo claro en este sentido de obtener información de la persona o de las personas con quienes estemos hablando, y que además que el tema puede ser variado en cuanto a la entrevista. En el podcast puedes ya tener un estilo definido sobre cuál es tu tema, que si es música, si es emprendimiento, si es de cultura, si es de espectáculos. Es decir, tú en un podcast vas a tener un abanico mucho más abierto en cuanto a las opciones y no apegarte a un formato tan cuadrado. Además de que una entrevista puedes tener una duración establecida, quizá por el periodo al que estás adaptado. En cambio, en un podcast te puedes extender muchísimo más, y este es el formato del mismo. Así que son diferencias fundamentales, ya que si hablamos de las diferencias puntuales y los requisitos que se pudieran considerar para cada uno de estos formatos, sería un podcast para poder hablar sobre todo esto. Y como bien, bueno, espero que hayan tomado nota y hayan apuntado cuáles son las diferencias para que ustedes mismos puedan conocer cómo trabajar si van a realizar entrevistas más formales o si pueden hacer un tipo de podcast con todas las indicaciones que nos acaban de decir. Espero que les haya gustado. Recuerden que estos videos son exclusivos de la comunidad de Poderosaurios Rex. Si tú estás viendo este video de manera gratis en YouTube, quiere decir que ya pasaron muchísimos meses de que se publicó este video. Y si no te quieres perder de todos los miércoles de rugidos, los miércoles más actuales sobre todo lo que estemos platicando aquí, te invito a que contrates nuestra membresía de Poderosaurios Rex, que dejaré en la descripción del video. Nos vemos en la próxima. See you.